Bienvenidos y bienvenidas a la cuarta sesión de Escritura Académica, Certezas y Desafíos, seminario web organizado por el Centro de Escritura del Tecnológico de Monterrey, cuyo propósito es acercar a la comunidad docente y al público general reflexiones sobre la conceptualización, la enseñanza y el acompañamiento de distintos aspectos de la escritura y la oralización en la escuela. Hemos decidido abordar este tema en el marco de la 30ª edición de la Feria Internacional del Libro Monterrey, porque parte del público está integrada por docentes que en el día a día se encuentran con estudiantes de nivel medio superior o superior que tienen dificultades para comunicarse por escrito. Para nosotros, no se trata de desconocimiento por parte del estudiantado, sino que la mayoría de nosotros partimos de una falsa premisa que acepta como hecho que las competencias adquiridas durante el proceso de alfabetización son suficientes para cursar la formación académica y desarrollarse con éxito en la vida profesional. En este sentido, nuestra meta durante estas jornadas es poner sobre la mesa una serie de ideas que pueden coadyuvar a orientar mejor las tareas de escritura y oralización a partir de pautas que caractericen puntualmente lo que se espera recibir por parte del alumno. Escritura Académica, Certezas y Desafíos es un seminario web preparado y producido por el Centro de Escritura del Tecnológico de Monterrey, una iniciativa de la Escuela de Humanidades y Educación para contribuir al fortalecimiento y desarrollo de la competencia comunicativa de estudiantes, docentes y colaboradores del Tecnológico de Monterrey. Esta cuarta jornada la dedicaremos a dos aspectos fundamentales en la producción de contenidos en la escuela: el derecho de autor y el lenguaje no sexista. Para conocer acerca de estos dos temas, contamos con la participación de los maestros Alejandra González Barranco y Moisés Villaseñor Talavera. Alejandra González Barranco es licenciada en Periodismo y Medios de Información y maestra en Humanidades con especialidad en Literatura por parte del Tecnológico de Monterrey. Es editora en jefe de la Editorial Digital Tecnológico de Monterrey y representa a esta institución en la mesa directiva de la Red Nacional de Editoriales Universitarias y Académicas al Texto y participa en la Comisión de Investigación de la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe. Además, es profesora de los departamentos de Lenguas, Medios y Cultura y Digital y Humanidades y colabora como tutora en el Centro de Escritura en Campus Monterrey. Moisés Villaseñor Talavera es licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó estudios de posgrado en España, donde obtuvo el grado de doctor en Literatura Hispanoamericana por la Universidad de Salamanca. En 2013 se incorporó al Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. Actualmente es el coordinador del Centro de Escritura del mismo campus. Por último, dado el medio de transmisión de esta sesión, agradecemos que dejen sus comentarios. Nosotros nos comprometemos a responderlos a la brevedad. Adelante. Bienvenida, Ale. Muchísimas gracias, Roberta, por la invitación y por el espacio. Me voy a permitir compartirles mi pantalla para hablarles de los derechos de autor en la producción de contenidos. Si bien los temas que vamos a revisar hoy parece que no se asocian, no es cierto. Realmente cuando producimos contenidos hay variables que son transversales y que atraviesan el hecho de que tenemos que crear un material nuevo y original. En este caso, estos dos aspectos deben de tomarse en cuenta cada vez que construyamos un contenido nuevo, sea o no que tenga fines comerciales, que son los puntitos que vamos a revisar particularmente en esta primera parte de la sesión. ¿Qué es el derecho de autor o dónde podemos resolver esta gran duda? Seguramente si ya producimos materiales para clase o producimos materiales para compartirlos en un blog, en un espacio de internet, no necesariamente un blog, pues alguien nos ha dicho que estos derechos existen. Realmente el derecho de autor
es el derecho que tiene, válgame la redundancia, un autor para proteger todas las creaciones. Entre ellas se pueden encontrar las creaciones que son literarias, musicales, dramáticas, las coreografías de danza completas, arte pictórico, escultórico, obras arquitectónicas, entre muchos otros que son listados precisamente por la Ley Federal del Derecho de Autor. Siempre y cuando esta naturaleza sea artística, de producción y en algún momento que pudiera prestarse para hacer una comercialización de este tipo de materiales. Este derecho, como les adelantaba por ahí, está regulado por la Ley Federal del Derecho de Autor, es decir, no es un editor o no es un corrector de estilo el que lo rige, puede hacer recomendaciones, pero definitivamente apegadas al marco de la ley que está publicada en el Diario Oficial de la Federación. Y en México lo administra el INDAUTOR, que es el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Con este instituto, ¿qué más podemos encontrar? La regulación general, pero también trámites asociados como el ISBN para libros, ISSN para revistas, el registro de personajes, entre algunos otros trámites que se pueden encontrar por ahí. Ahora, la ley nos dice que hay dos grandes derechos para el autor. Una es la parte moral y la otra es la parte patrimonial. En cuanto a la parte moral, es el derecho que todos tenemos de que nuestro nombre aparezca en los créditos cuando creamos un material original. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, yo soy Alejandra González Barranco, si estoy generando un libro o un capítulo de libro, yo tengo el derecho de que mi crédito se reconozca. Este derecho nadie me lo puede quitar, no vence, no se lo puede quedar el gobierno, nada. Ese siempre va a estar conmigo y siempre lo puedo exigir. Pero hay una segunda parte, que es el derecho patrimonial. Este derecho patrimonial es el que me permite, como persona, poder llegar a comercializar la obra, es decir, cederla por un tiempo y por a lo mejor una contraprestación a alguien más que puede ser una disquera, una casa editorial o cualquier otra persona para que lo comercialice por mí, porque quizá yo como persona física, como persona, como individuo, no tengo la capacidad a lo mejor comercial o el alcance para que llegue a la audiencia que yo quisiera que llegara esa producción. Entonces, ¿qué hago? Puedo dar ese derecho patrimonial a un tercero. ¿Por medio de qué? De un contrato o de una carta en donde se establezcan términos y condiciones de esta sesión que estoy realizando. Ahora, ¿de qué nos podemos dar cuenta? De que todo el tiempo en lo que producimos, aunque sea original, estamos usando material de terceros o las voces de otras personas que inciden en los trabajos que generamos. Este uso es totalmente normal, pero tiene unas reglas para cómo debemos hacerlo bien. De hecho, hay 4 mecanismos principales: una autorización expresa, una licencia Creative Commons, licencias comerciales y algunas excepciones que la misma ley federal nos da para aquellos que nos desempeñamos en un ambiente educativo, siempre y cuando no tengamos como fin último el lucro. Ahorita llegamos para allá. Empecemos por lo más sencillo, que son los fines no comerciales. Cuando yo no voy a lucrar con ese contenido que yo estoy generando, tengo 2 opciones muy importantes para usar material de tercero. Una es irnos por las licencias Creative Commons. Creative Commons es una iniciativa descentralizada que lo que busca es que cuando nosotros como creadores de contenido original lo publicamos generalmente en línea, poner claramente al alcance del usuario final cuáles son las condiciones de uso que le estoy dando a un determinado objeto digital. ¿Qué implica? Que yo necesito revisar o acudir a bancos de contenidos que ya tengan este tipo de licenciamiento. Hay muchos bancos que ya se subieron a esta iniciativa, canales de video, canales de audio, entre muchos otros, que nos permiten ver este tipo de licenciamiento o recuadros grises en alguna parte de la página que estamos consultando. Creative Commons maneja 4 licencias principales que pueden vivir de forma independiente o que pueden convivir. Son las que vemos en la parte de abajo de la pantalla. CC o CC0
son aquellas imágenes o recursos en general digitales que están disponibles para el dominio público. ¿Eso qué quiere decir? Que los puedo usar siempre y cuando hago una referenciación. Y aquí es donde APA o cualquier otro sistema de citación de nuestra preferencia se vuelve muy importante, pero ahorita me regreso para ese punto. En cuanto a el dominio público o BY, son, digamos, las dos licencias más abiertas. Siempre y cuando yo haga una referencia al creador, puedo hacer uso, modificarlo, cambiarle el color, recortarlo, tomar unos minutos de una canción, etc. Yo puedo hacer lo que necesite con el material. Sin embargo, el mismo Creative Commons nos da dos licencias más que son un poquito más restrictivas. ¿Cuáles son? Share Alike, SA, y Non-Commercial. Share Alike, ¿a qué nos obliga o nos amarra, digamos, cuando usamos ese material? A que lo compartamos igual. Es decir, si yo voy a hacer o a usar una fotografía, que es lo más común que tomamos por ahí de internet, que tiene una licencia Share Alike, yo me comprometo a que el producto nuevo que estoy creando, completito, empacadito, digamos una presentación de clase o un video, a lo mejor estoy usando imágenes como transiciones, también van a tener esa licencia que es Share Alike, es decir, lo estoy compartiendo igual y tengo que dejar esa licencia visible. Sí le puedo hacer, no le puedo hacer en ese caso, perdón, modificaciones porque lo estoy compartiendo igual también, es una consideración. Y la última es la parte non-commercial. ¿Eso qué quiere decir? Que no puedo crear productos con fines comerciales, es decir, no lo puedo revender o ganar dinero a raíz de ese material nuevo que estoy creando. Estas licencias, como les decía, pueden vivir solitas, podemos ver solo el dominio público, podemos ver una licencia BY solita o podemos verla combinada. ¿Qué quiere decir cuando vemos una licencia, por ejemplo, BY con Share Alike? Que tengo que dar el crédito y además me obligo a compartirla igual. Y así va jugando Creative Commons con la complejidad, digamos, de sus sellos. En todos y cada uno lo que nos pide es referenciar y en gran medida esto también nos lo solicita la excepción para instituciones educativas. ¿Qué pasa con esta excepción? Es una partecita de la ley que nos dice que es posible usar recursos digitales o no digitales que vamos encontrando siempre y cuando se tenga como un greater good en mente. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuál es un greater good, por ejemplo? La educación. Si nosotros vamos a ilustrar algo de nuestra clase con un material que está en la red, puedo tomarlo siempre y cuando haga una correcta referenciación con el sistema de citación de mi preferencia. ¿Cuál es la particularidad o la importancia que cobra en términos de derechos de autor cuando citamos? Que nosotros, o más bien el usuario final, es capaz de acceder a una lista de fuentes que yo usé para construir el conocimiento que estoy compartiendo y entonces el usuario en un momento dado puede decir, este tema me interesa muchísimo, entonces me voy a ir a la fuente y este comentario de González en particular es relevante. Busco en la lista de referencias a González, lo rescato o la rescato y consulto el material original. Y ese material original a su vez puede o no tener un costo, pero de alguna manera ya accedí y si tenía un costo, ¿qué puedo hacer? Realizar una acción de compra. Y entonces se crea un círculo virtuoso que nos permite acceder a material o comprar material gracias a que alguien más que usó una partecita o una rebanadita lo referenció correctamente. Entonces es un círculo súper virtuoso el que se puede completar ahí. Ahora, en este sentido, por lo mismo, la ley nos dice, bueno, si lo que estás haciendo es usar un pedacito para ilustrar algo académico, pues tienes ciertas condiciones, por así decirlo. La primera es que no afecte la explotación de la obra. ¿Cuándo podemos estar afectando la explotación de la obra? Si, por ejemplo, pensamos, vamos a ver una película completa juntos con una licencia mía personal particular de una plataforma de despliegue de películas y la pongo en una sala donde hay 500 personas. ¿Qué va a pasar? Esas 500 personas van a tener acceso a ver un video sin haber realizado un pago. Y entonces, ¿qué sucede? Estamos afectando
la parte comercial de la obra, porque estadísticamente hablando sería más probable que si yo ya vi esa película en una sala con 500 personas, pues no voy a llegar a mi casa a descargar la plataforma, a pagar una mensualidad y a verla. Entonces ahí estamos haciendo una afectación o una explotación comercial de la obra. Peor tantito si pensamos en grabar, por ejemplo, una clase o una retransmisión. Entonces ya hablamos de que estamos retransmitiendo N veces ese material y esas N veces nadie realizó un pago. Por eso no debemos afectar la explotación comercial de la obra, ni debemos hacer retransmisiones. Tampoco cuando usemos este material debemos permitir el cobro de boletajes o donativos. Eso tampoco está permitido, pero haciendo la correcta referenciación, asegurándonos que sea una sesión en vivo. Definitivamente podemos usar que hasta el 10% del material contenido en un libro, en un poema, en un capítulo del libro, por ejemplo, o 50 páginas, lo que ocurra primero. Y definitivamente podemos mostrar un minutito de video haciendo referencia e invitando a las personas que están en el evento a que luego puedan revisar el material completo. Por supuesto que está ligado allá a una suscripción y a una decisión particular. Todo se vuelve un poquito más complejo cuando ya hablamos de fines comerciales. Cuando sí tenemos como fin último el lucro, tenemos tres grandes avenidas. Estas tres grandes avenidas, la primera, ya hablamos de ella, es suscribirnos a una licencia Creative Commons, pero ojo, cuando hablamos de fines no comerciales, cuando hablamos de fines comerciales, esta debe ser necesariamente dominio público o atribución. Definitivamente no podemos acudir ni a share alike, porque seguramente, como va a haber una comercialización y yo no estoy pagando nada por la hora, pues no voy a poder hacerlo o voy a necesitar hacerle algún Twitch, algún cambio y no es tan óptimo para los fines comerciales. Y el non-commercial, pues de entrada me está cancelando esa opción. Fuera de la licencia Creative Commons, tengo dos opciones que son las más transparentes para incluir material. Una es la compra de imágenes. Normalmente nos topamos nuevamente en la red opciones de bancos de imágenes, de sonidos, de videos, de efectos especiales, de muchas cosas. Bancos que nos cobran licencias y esas licencias nos dan ciertas autorizaciones. ¿Qué pasa cuando entramos ya a la página de pricing de un banco de recursos? Tengo que fijarme cuáles son mis fines. Es decir, si mis fines son educativos, si mis fines son de lucro, si mis fines son cuáles, y comprar la licencia que vaya en consonancia con esa necesidad que yo necesito cubrir para mí. Siempre y cuando revise esto, estaré palomeadita para poder seguir haciendo uso de ese banco de imágenes. Y la última es tener una carta de autorización expresa. Esa carta no es más que un documento que establece, por ejemplo, yo, Alejandra, autorizo a Moisés a que use la fotografía que tomé durante una reunión, que tiene por título tal, tiene estas características, siempre y cuando Moisés solo haga uso en redes sociales de la misma. No le voy a cobrar nada a Moisés, entonces los fines son gratuitos y digo, la contraprestación está en ceros, es decir, no me va a hacer un pago y yo se lo voy a prestar de forma indefinida o por 3 meses, 2 meses, un mes y la fijación que se haya quedado en la web. Firmamos las dos partes y eso es todo. Una particularidad es que todavía en México necesitamos la firma autógrafa para hacer este tipo de autorizaciones expresas. Entonces es importante que tengamos nuestro respaldo de esta carta donde establezca quién presta, qué presta, a quién se lo presta y bajo qué condiciones se lo presta. Este es un panorama muy general sobre cómo crear estos contenidos de 100. Y con esto yo cierro cediendo la palabra a mi colega Moisés para que nos hable del lenguaje no sexista. Muchas gracias, Alejandra. Pues voy a compartir la pantalla también para hacer este pequeño recorrido sobre lenguaje inclusivo desde dos perspectivas. Una perspectiva que tiene que ver con
lo que sugiere la American Psychological Association y otra desde lo que se propone desde la guía del Centro de Escritura del Tecnológico de Monterrey. Y bueno, ¿qué entendemos por lenguaje inclusivo? Es la definición que el Centro de Escritura del Tecnológico de Monterrey ha acuñado porque tiene todas las variables o la mayoría de las variables que nos permiten comprender por qué es importante hablar de un lenguaje inclusivo. Es un conjunto de formas de expresión, escritas o orales, que combate la discriminación, es decir, es un ejercicio consciente, y promueve con ese uso consciente del idioma la igualdad en las relaciones humanas. Tiene como meta visibilizar la diversidad de género, la orientación sexual, las capacidades físicas, la procedencia étnico-cultural y la edad para eliminar los estereotipos que son comunes en la sociedad. En líneas generales, se trata de abrazar la diversidad, de reconocer que nuestra forma de hablar, nuestra forma de expresarnos, denota y connota una cosmovisión. En la medida en que nuestro lenguaje sea más consciente, en que seamos conscientes de lo que decimos, veremos qué estructuras se van filtrando a través de lo que enunciamos y de este modo tratar de contribuir en la creación de una mejor sociedad que abrace la diversidad y que haga valer el reconocimiento de los derechos humanos y de la dignidad humana. Lo que dice APA al respecto es que esto, ¿cómo lo podemos llevar a un término de escritura académica? Bueno, pues una idea general es la adecuación de términos desde las personas mismas. Es decir, no olvidarnos nunca que nuestro trabajo está relacionado con sectores de la comunidad, con sociedades, con individuos, con personas, con gente, y que eso implica una movilidad cultural constante, y por tanto el lenguaje cambia con el tiempo, y es necesario desde nuestra postura académica, desde nuestra postura de investigación, pues preguntar a los individuos, a la gente, a las comunidades, cuáles son los términos que ellas utilizan para nombrarse. No partir de los conceptos anquilosados que normalmente se han usado y que muchas veces evidencian un pensamiento jerárquico, hegemónico, discriminatorio, marginal, desde el centro que margina a ciertas personas, etc. Entonces, lo que sugiere APA es preguntemos a las personas cuáles son los términos que necesitan, que les gustan, que requieren y con los cuales se sienten identificados, identificadas para ser nombrados. Eso nos va a dar un punto de partida muy importante para comprender el lenguaje inclusivo. Y otro factor que también reconoce APA es el reconocimiento de la dignidad humana mediante el idioma. Y en eso coincidimos también desde el Centro de Escritura del Tecnológico de Monterrey, porque como he dicho, la palabra es cosmovisión. Entonces, la forma en la que enunciamos, la forma en que decimos las cosas, habla sobre todo de cómo pensamos, cómo vislumbramos, cómo concebimos el mundo. Y como tal lo escribe APA aquí en esta cita que elegí es: si su escritura refleja respeto por sus participantes y sus lectores, y si escribe con la especificidad y precisión apropiadas, contribuye al objetivo de una comunicación precisa y libre de sesgo. Es decir, que no solamente vamos a tener una aportación académica, científica importante porque nos estaremos basando en lo más preciso, sino que además tendremos una libertad de sesgo, o en la medida de lo posible eliminar los sesgos, porque sabemos que muchos de los sesgos son sesgos inconscientes, pero en la medida de lo posible esa concientización va a hacer que nuestro trabajo sea más profesional y que además estemos empatizando con el grupo de trabajo que en ese momento, con el que en ese momento estemos. Son 4 las recomendaciones que hace APA, que aparecen en el manual de la 7ª edición de APA, y desde la 7ª edición es de 2020, pero la traducción la hicieron en el 2021, por eso aparece la fecha de 2021. Y la primera recomendación es que hay que ser muy específicos. Es decir, que solamente usemos términos genéricos cuando sea oportuno, pero si no es oportuno lo genérico, pues que hagamos las cosas específicas para que realmente nombremos a las personas en su identidad y en el reconocimiento que están buscando. Por ejemplo, uno es que usemos hombre, no refleja a los seres humanos, es algo más ambiguo que si usamos, por ejemplo, individuos, gente, seres humanos, personas. En cambio, si usamos hombres, que sí sean cuando se trata de personas que se identifican con la socialización del género que conocemos como hombres.
ese sentido, entonces ya tendría el concepto, el término, una mayor precisión que ayudaría al estudio y que también a las personas que estén leyendo ese estudio, investigadores, estudiantes, etcétera, pues tengan una noción clara de qué se está nombrando con esa palabra. Si llamamos el hombre para nombrar a un grupo de personas, pues estaremos siendo demasiado amplios y no con la especificidad que requiere la escritura académica. Y aquí mencionan algunas cosas que me parecen interesantes. Cuando hablemos de diferencia, para hacer especificidades, que la diferencia esté marcada por la pregunta de investigación y que tenga que ver por el diseño del estudio. Es decir, que no sea una diferencia de estereotipo, de sesgo, de prejuicio o simplemente de tendencia cultural. Que se repita pensar que hay ciertas personas que son diferentes y que partamos de esa premisa falaz para contribuir a nuestro estudio. Que más bien desde el diseño del estudio nombremos cuál va a ser nuestro grupo de control, cuál va a ser nuestro grupo de estudio, cuál va a ser nuestro grupo de investigación, cuál va a ser nuestro grupo de referencia, etcétera. Y en ese nombrado, pues saber qué va a ser lo que consideremos diferente, pero con los fines de ese estudio, para que no se interprete como que estamos haciendo una estereotipización, generando estereotipos sobre una comunidad específica. Y cuando hablemos, por ejemplo, de personas con discapacidad, también seamos lo suficientemente específicos, porque en un estudio académico, en un estudio científico, pues no todas, sabemos que no todas las discapacidades implican lo mismo. Entonces, referirnos a un conjunto de personas como las personas con discapacidad, pues resulta tan ambiguo como decir las personas que ven. ¿Qué implica las personas que ven? No todas ven lo mismo, no todas ven con la misma precisión, etcétera. Entonces, si queremos realmente aportar hacia el estudio a través del lenguaje sin sesgo, entonces tenemos que decir como las personas con discapacidad y nombrar qué tipo de discapacidad para que la comparación, para que la analogía, para que el marco de referencia sea más claro y podamos precisar qué conclusión estamos sacando a partir de esa comparativa. La segunda recomendación que hace APA es tener sensibilidad ante las etiquetas. Es decir, que le preguntemos a la gente cómo prefiere nombrarse a sí misma, cómo se refiere a sí misma. Y aquí tiene que ver con dos fenómenos. Uno que se relaciona con saber que el objeto de estudio, pues en realidad no se podría llamar objeto de estudio, sino que son sujetos. Y entonces simplemente estamos estudiando con esos sujetos una condición en la que por alguna situación están inmersos. Y con eso volvemos a poner a la persona en el centro. Y entonces nos involucramos con las personas para que comprendamos el contexto y entonces nuestro análisis, nuestra parte académica esté un poco más libre de sesgo y le preguntemos, no desde nuestros libros cómo son nombrados, sino que le preguntemos cómo se nombran a sí mismos, a sí mismas, y cómo esa comunidad acepta algunas palabras. Y al mismo tiempo hay una salvedad que propone APA y es, también tengamos cuidado porque muchas veces, por repetición, se dicen etiquetas que son realmente peyorativas, pero que la comunidad no lo sabe. Y a lo mejor es un buen momento para decirle, ¿por qué no cambiamos la forma? Porque esto viene de tal palabra y esta palabra es peyorativa y tiene una carga histórica y tal. Y es un buen momento para empezar a deshacer ciertas etiquetas que pueden ser discriminatorias, racistas, marginativas, etc. Y un punto a destacar es que APA nos sugiere que cuando estemos ante un escrito y tengamos la sensación de no estar seguros si lo escribimos o no, pensemos si es un adjetivo o es un sustantivo. Si es un adjetivo, entonces tenemos que nos tienen que saltar las alarmas. Y decir, ¿por qué vas a nombrar a un grupo de personas a través del adjetivo? Me empieza por el sustantivo. Porque normalmente los adjetivos tienen una carga histórica muchas veces peyorativa. Por ejemplo, nombrar a una persona pobre. Y no es que sea pobre, es que está en una situación socioeconómica que podemos denominar de pobreza. Pero la persona en realidad no es pobre. Lo que está en pobreza es la situación en la que se encuentra. Y con estos pequeños detalles podemos generar un nuevo discurso, una nueva forma de leer y una forma de transmitir la información que vaya rompiendo con sesgos, estereotipos, prejuicios. Y un punto claro es que muchas veces dicen, ¿cómo voy a estar repitiendo persona con, persona con, persona con? Es un texto, se va a sobrecargar.
Y APA es muy claro en ese sentido y es más importante en estos casos la empatía, la solidaridad y el reconocimiento de la dignidad humana que el estilo. No debería importarnos tanto el reconocer que se repita 40 veces palabra persona con discapacidad o persona en situación de pobreza, porque lo más importante es el mensaje que queremos transmitir. Y esto mismo yo lo he escuchado en algunos medios de comunicación, en los que para que no repetir las mismas palabras, empiezan a usar otras que no son las adecuadas. Y entonces dicen, mira, no está mal que la repitas porque en este contexto y en esta situación es más importante el reconocimiento de la dignidad humana que quede bonito estilísticamente. Estilísticamente podrá quedar muy bien, no repetiste ni una palabra ni un término, pero no estás respetando las formas en que se reconocen y se identifican las personas a sí mismas. Un tercer punto en este apartado es cuando usamos diferentes tipos de comunidades y las vamos a poner a reflexionar en un mismo texto, tratar de que este orden tenga que ver con un orden establecido por estudio y no por nivel hegemónico que está en la sociedad de forma predeterminada y por estructuras heredadas. Por ejemplo, si vamos a hablar de 3 sectores de la población, ubicarlos por orden alfabético. En vez de empezar con por B, C y H, porque así estamos en la hegemonía, siempre nombramos a B, C y H, pues mejor empecemos por A, B, C, D, F, G, H, y que desde el inicio del estudio nombremos cómo van a estar enunciados los grupos y que no reflejan ni un orden hegemónico social ni una dinámica cultural diferente, sino que es por orden alfabético, por ejemplo, o por primera investigación. Vamos a empezar por los primeros que tomamos datos, o etcétera. Es decir, que tenga una metodología de enunciación para que no se piense que hay una hegemonía que se está repitiendo, siempre nombrar primero a unos y al final a otros o a otros. Eso ayudaría mucho a ir borrando la escritura en sesgos. El tercer punto es uno de los puntos más amplios que sugiere APA y es que pensemos por temas. Hay una serie de elementos de identidad que pueden funcionar como sesgos porque culturalmente han sido elementos con los que se ha discriminado y generado estereotipos y discriminación. Edad, la discapacidad, género, identidad, orientación sexual, nivel socioeconómico. Un par de ejemplos solamente. Tratar de utilizar las palabras que las guías de derechos humanos recomiendan. Por ejemplo, en vez de decir ancianos, viejitos, abuelitos, que muchas veces los medios de comunicación utilizan estas palabras, pues referirnos como adultos mayores. En un estudio de investigación incluso dice APA que adultos mayores incluso puede ser ambiguo. Es decir, mayores, ¿qué es? Si ponemos más de 65, bueno, pero no es lo mismo alguien de 65 que alguien de 70, que alguien de 80, que alguien de 90, que alguien de 100. Entonces, incluso APA dice, delimita y pone el rango de edades. Es decir, mi estudio trabaja sobre personas de 65 a 67 años en esta situación, en este contexto, y volvemos al punto 1, que es la especificidad. O, como comentábamos en el anterior, persona con discapacidad, persona con síndrome de Down, persona con, y no pasa nada. También en ese sentido, volvemos a el tratar de ser muy explícitos en los términos que usemos y tratar de desligar, por ejemplo, algunas condiciones que normalmente se consideran enfermedades o algunas condiciones que por generalidad dicen padecimientos y no necesariamente. Y entonces hay que ser muy claros en las condiciones de las personas para que no se relacione siempre, por ejemplo, pone APA que el envejecimiento está ligado a la enfermedad. No es necesario, no va de la mano. Entonces hay que ser muy claros y delimitar para que no estemos reproduciendo a través de un lenguaje que parece inocuo, pues realmente estamos reproduciendo discriminaciones. Como bien dice APA en este último punto, es respetar aquí a las personas no solamente nos va a ayudar a generar textos más explícitos, más claros, más precisos, académica, científicamente, sino que vamos a expresar un punto fundamental de nuestra sociedad, que es la solidaridad. No olvidarnos que seremos científicos, seremos científicas o investigadores, pero lo más importante es la parte humana. Y a partir de ahí tenemos que empezar por un lenguaje que fomente eso, la parte humana, la solidaridad con algunos grupos históricamente han sido marginados, históricamente han sido discriminados,
para expresar solidaridad y generar una nueva forma de transmisión de conocimiento. Y el último punto que recomienda APA que trabajemos es la interseccionalidad. La interseccionalidad es que muchas personas corresponden y tienen diferentes elementos de identidad que se pueden entrelazar, se imbrican, y eso puede generar discriminaciones de diferente tipo. Por ejemplo, las mujeres afrodescendientes en un barrio en situación de pobreza, pues tienen unas condiciones que se van sumando. Afrodescendiente, mujer, situación de pobreza, que si solamente tomamos en cuenta uno de estos elementos de identidad, pues puede ser que estemos dejando de lado variables que son fundamentales para nuestro estudio. Pensemos, y dice APA, que cuando hagamos un estudio, tratemos de no dar por hecho que todas las personas, por ejemplo, son cisgénero. Y entonces digamos hombres y mujeres, partiendo por una premisa que decimos, todos son cisgénero hasta que no se demuestre lo contrario o hasta que no digan lo contrario y tal. Y APA dice, tenemos que romper con esta premisa falaz, y lo que tendremos que hacer es preguntarle a las personas si es necesario para el estudio que estamos haciendo, la identidad de género, su orientación sexual si es necesaria, y si no es necesaria, tampoco darlo por hecho. Y entonces tratar de hacer desde el diseño de estudio, cuáles de las variables identitarias van a ser importantes mencionar, van a ser importantes analizar, para que lo podamos o enunciar si es necesario o no enunciar si no es necesario, porque también podemos cometer el error del otro lado, que queremos enunciar más identidades de las que son precisas y no aporta nada más que fomentar una discriminación. Y en este caso de la interseccionalidad, uno de los puntos es, no sé si tienes un grupo de personas, tratar de que ese grupo de personas puedas tú enunciar sus identidades si es necesario para hacer el estudio. Por ejemplo, de los 10 hombres, 4 eran afrodescendientes, dice APA. Y eso nos va a permitir saber distinguir qué tipo de resultados estamos obteniendo. Si de 10 hombres, así tal cual en general, 4 se han sentido discriminados, pero no distinguimos quiénes y por qué, pues nuestro estudio va a estar sesgado. Y además eso, a partir de qué hombres, ¿no? En vez de tratar de hacer un análisis de identidad de género y no dar por hecho que una persona con sexo, con genitales masculinos, se identifica con la socialización del género hombre, etcétera. De todo esto, dice APA, es importante tomar en cuenta la interseccionalidad porque van diferentes líneas y pueden ser variables que ocultemos en nuestro estudio, que son determinantes, y que al ocultarlas y que son determinantes, pues estemos fomentando también cierta discriminación a partir del discurso. En cuanto al centro de escritura, son 5 en líneas generales, 5 las recomendaciones que se hacen para utilizar el lenguaje inclusivo. Y son 5 puntos que obedecen a una práctica que se puede hacer de forma inmediata y de forma muy explícita. Por ejemplo, añadir a aquellos sustantivos de profesiones y oficios. Por ejemplo, árbitra, jueza, presidenta, comisaria, profesora, etcétera. Que no pasa nada si añadimos esa A para visibilizar puestos que ocupan las mujeres. Y entonces no pasa nada si le añadimos, por ejemplo, en el fútbol, árbitra, o portera, o defensa, o delantera. No pasa nada si se añaden. Últimamente ya he visto yo en las transmisiones de fútbol que lo hacen, y no pasa absolutamente nada. Y así se favorece a que tengamos más claro, más visible el fenómeno de aquello que se llama el techo de cristal. Realmente las mujeres están accediendo a todos los puestos como en teoría se dice que tienen posibilidad de hacerlo, ¿o no? Y si están en esos lugares, hay que nombrarlas y llamarlas como es: árbitra, jueza, presidenta, profesora, investigadora, científica, etc. El segundo punto es algo que ya recomienda APA, que es usar personas más los sustantivos adecuados. El uso de personas, de seres humanos, ayuda mucho para poder entender primero, lo primero que nos va a llegar a nuestros oídos cuando estamos escuchando un discurso es persona. Luego ya va a decir persona con discapacidad, pero lo más importante es la persona, y esa persona tiene una discapacidad de algún tipo, ¿no? Ya podemos ir siendo más específicos según cada contexto. En cambio, cuando se dice, voy a entrecomillar porque obviamente es inadecuado, discapacitado, entonces lo que estamos centrando es en una persona, pero le estamos quitando la parte de persona y nos estamos centrando en la adjetivación, en nominarla, en señalarla de algún modo y de cierto modo estigmatizarla. Por eso lo conveniente es
usar la palabra persona. La persona, es ser humano, tiene dignidad humana y hay que reconocerla y tiene derechos. Después tendrá ciertas características, como cualquier otro de nuestras personas y nuestras identidades tenemos diferentes características, situaciones, algunas enfermedades, lo que sea. Pero en el centro la persona. Por eso es muy importante anteponer la palabra persona. Si no sabemos exactamente cómo se debe de nombrar adecuadamente, pues usamos persona y va a estar bien. Las personas que intervienen, las personas con discapacidad, las personas que tal, y va a funcionar perfectamente nuestro discurso. El tercer punto es desdoblar el determinante. Y aquí puede funcionar de dos modos. El sustantivo lo doblamos, las diputadas y los diputados, o simplemente podemos con los artículos. Normalmente con los artículos cuando la siguiente palabra es e. Por ejemplo, las y los estudiantes. Pero también puede funcionar con las y los alumnos. Lo importante en este caso es, la recomendación es que el último artículo, los, esté en concordancia con el sustantivo. Los alumnos o los y las alumnas. Esa es más o menos esa la dinámica. Y no pasa nada si lo podemos ir desdoblando al inicio de un discurso, cuando saludamos, etcétera, porque queda claro que está incluido en el universo esos destinatarios, las y los diputados, los y las profesoras, etcétera. Tenemos que tener esa delicadeza y yo aquí subrayo un poco lo que decía APA. A lo mejor en este momento podemos decir, me voy a tardar un segundo más. Bueno, no pasa nada por un segundo. Aquí lo más importante es el trabajo hacia la generación del reconocimiento de la dignidad humana, de la diferencia, de que tenemos que generar una sociedad más inclusiva. Otro punto, el cuarto, es emplear relativos. En vez de decir el que solicite la tarjeta le será enviada a su casa, mejor quien solicite la tarjeta. Así eliminamos ese el que podría funcionar como como que se está invisibilizando el femenino. Entonces podemos quién, y en ese quién es más amplio para poder integrar a más personas. Quien solicita el préstamo, quien acuda a las oficinas, quienes llaman por teléfono, y funciona perfectamente y eliminamos el qué. Uno más, el recurrir a genéricos, abstractos o colectivos. Y en este caso, en vez de decir los ciudadanos salieron a votar en Brasil, podemos decir la ciudadanía brasileña salió a votar. Y el significado va en la misma línea, pero utilizamos un registro más inclusivo. La gerencia en esta institución promueve el respeto hacia todas las personas que ingresen en la misma o lo que sea. Estamos utilizando ese genérico, ese abstracto, ese colectivo, en vez de decir el gerente, dando por hecho y partiendo de una premisa de que el gerente pues es un varón o un hombre, ¿no? Le decimos el ciudadano, pues es que son las y las, los y las ciudadanas, la ciudadanía. Pues lo mismo la gerencia, puede ser la gerente o el gerente, pues entonces la gerencia. Y así vamos ampliando un poco nuestro registro hacia la inclusividad, hacia la inclusión. Y finalmente, el último punto que se propone en la guía es el usar la segunda persona en singular o en plural antes que usar, por ejemplo, él o la o el estudiante que venga, le voy a prestar el libro. Más bien, si deseas, segunda persona, solicitar un libro, debes pasar al escritorio. O ustedes pueden pasar al escritorio si necesitan tal. Y así vamos un poco jugando con el singular y el plural de la segunda persona y evitamos el decir, el estudiante que no entregue la tarea va a ser reprobado. Más bien, si tú no entregas la tarea, vas a ser reprobado. Pasamos a la segunda persona, tanto en singular como en plural, y generamos otro tipo de lenguaje y otro tipo de registro, cuyo propósito, como veíamos al principio, es el reconocimiento de la dignidad humana, abrazar la diversidad y romper estereotipos, sesgos y prejuicios a través del uso del idioma. Estas son las referencias que utilicé para esta presentación. Les dejo aquí un segundito por si quieren tomar nota y las pueden consultar también por su propia cuenta. Muchísimas gracias, Alejandra, Roberta. Dejo de presentar aquí. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, Alejandra, Moisés, por estas recomendaciones y me parece súper importante
que profesores y estudiantes estén conscientes de que la producción de contenidos implica, pues, reconocer, por una parte, las ideas de los otros mediante estas referencias al origen o a la fuente de donde tomamos nuestras imágenes o nuestros sonidos o videos, en nuestros propios recursos. Bueno, generalmente si somos profesores de recursos educativos, pero solemos también pedir a nuestros alumnos que produzcan alguna presentación, algún video, y es súper importante que señalemos que reconocer la autoría de otros en nuestros propios contenidos es muy valioso. Por otra parte, lo dicho por Moisés, que bueno, es de gran relevancia nombrar de forma adecuada a nuestros objetos de estudio, porque en el caso de que estemos trabajando, por ejemplo, con personas, con nuestros sujetos sean personas como nosotros, pues es justo nombrarlas de la manera adecuada para que vayamos creando conciencia de que, bueno, están ahí, tienen una dignidad y como tal necesitan ser nombradas de manera correcta. Pues a nombre de los organizadores de la Feria Internacional del Libro Monterrey 2022 y de la Escuela de Humanidades y Educación, agradezco a Alejandra y a Moisés por sus intervenciones. También a los participantes por su interés en este tema crucial para la formación académica de nuestros estudiantes. Buenas tardes.